Hola, soy Caterine Vergara Romero, estudiante de la Corporación Universitaria Iberoamericana de la especialización en Neuropsicología de la Educación. Hoy hablaremos del trastorno negativista desafiante, así que acompáñame. ¿Pero de qué trata este trastorno? El trastorno negativista desafiante hace referencia a una forma habitual de responder frente a las normas o límites, la cual consiste en reaccionar desproporcionadamente con rabietas o pataletas, con irritabilidad y llanto para rechazar o evitar el cumplimiento de la norma. Este tipo de reacción es más frecuente en los niños preescolares y va disminuyendo con la edad, para ser reemplazado por una tendencia a argumentar o discutir de manera beligerante, intransigente y grosera las normas con los adultos, en especial con los padres. Posteriormente empieza a presentarse el hábito de enfrentarse y retar con agresión a la autoridad. La conducta en grupo, con los hermanos o con los compañeros, se caracteriza por un estilo hostigoso y molesto, que no se detiene a pesar de las protestas persistentes de los demás. Con frecuencia hay manifestaciones de envidia, resentimiento y reclamos sin justificación. Culpa a los otros de sus errores y mal comportamiento. Para hablar de este trastorno debemos tener en cuenta el diagnóstico, que comprende síntomas emocionales y del comportamiento. Primero hablaremos del estado de ánimo irritable. Es cuando los niños pierden los estribos a menudo y con facilidad. Se enojan con frecuencia y se irritan o enojan con otras personas con frecuencia. Debemos tener en cuenta la conducta argumentativa y desafiante, pues a menudo discute con los adultos o con las personas con autoridad. Molesta o altera a las personas de manera intencional con frecuencia. También a menudo desobedece de forma activa o se niega a recibir órdenes. Por último, con frecuencia culpa a otras personas por sus errores o mal comportamiento. También debemos tener en cuenta el resentimiento, pues suele ser rencoroso o vengativo y ha demostrado un comportamiento rencoroso o vengativo durante los últimos 6 meses. El trastorno negativista desafiante presenta unas causas e implicaciones. Una de sus causas se da a nivel de genética, donde la disposición o el temperamento natural de un niño y las posibles diferencias neurobiológicas en la forma en que funcionan los nervios y el cerebro. También se dan causas en cuanto a su entorno, pues los problemas de crianza que pueden involucrar la falta de control parental, una disciplina grave y contradictoria o el abuso o el descuido que pueda tener el niño. Los niños y adolescentes con este tipo de trastorno pueden tener problemas en el hogar con sus padres y hermanos, en la escuela con los profesores y en el ambiente laboral con los supervisores y otras figuras de autoridad. Es posible que los niños que padecen este trastorno negativista desafiante tengan que esforzarse por tener y mantener amigos, así como otras relaciones. Este trastorno puede causar problemas como los que vamos a mencionar a continuación. Primero, pueden tener un bajo desempeño escolar y laboral, presentar una conducta antisocial, tener problemas con el control de los impulsos, presentarse un trastorno de consumo de sustancias y por último el suicidio. Teniendo en cuenta la complejidad del trastorno, se dividen en varios tipos. Entre ellos podemos encontrar de manera leve, donde los síntomas se presentan en un solo entorno, solo en el hogar, en la escuela, en el trabajo o con los pares. También podemos encontrar un trastorno moderado, donde los síntomas o algunos de ellos se dan en al menos 2 entornos.
Y por último tenemos el grave, donde algunos síntomas se presentan en 3 o más entornos. El trastorno negativista desafiante es un problema complejo y a continuación se enumerarán algunos de los posibles factores de riesgo que se presentan en este tipo de trastornos. Entre ellos tenemos el temperamento, que cuando un niño tiene un temperamento significa que tiene problemas para controlar sus emociones, como tener fuertes reacciones emocionales en ciertas situaciones o tener problemas para tolerar la frustración. Otro factor son los problemas de crianza. Un niño que sufre de abuso o descuido, que tiene una disciplina grave y contradictoria o que no tiene control parental. El tercer factor son los problemas familiares, ya que un niño que vive con un solo progenitor o en un medio de un conflicto familiar o que tiene un progenitor con un trastorno de salud mental o de consumo de sustancias. Por último, tenemos el entorno. Los comportamientos oposicionales y desafiantes pueden verse reforzados a través de la atención de los pares y de una disciplina contradictoria de otras figuras de autoridad, como los maestros. Por último, debemos tener en cuenta cómo se hace un tratamiento a los niños y adolescentes que padecen este tipo de trastorno, ya que se deberá establecer teniendo en cuenta las particularidades de cada caso, ya que puede variar según la edad del afectado y la gravedad de los síntomas. Por lo tanto, tenemos un tratamiento psicológico y farmacológico. El tratamiento psicológico del trastorno negativista desafiante se deberá establecer teniendo en cuenta las particularidades de cada caso, ya que puede variar según la edad del afectado y la gravedad de los síntomas. Se deberá iniciar un tratamiento psicológico con el fin de ayudar al paciente a desarrollar todas las habilidades que le permitan solucionar sus problemas y gestionar sus emociones y conductas inadecuadas. Especialmente se debe llegar a controlar las conductas agresivas, aprender a adaptarse a las normas y conductas sociales adecuadas y hacer un uso apropiado del lenguaje. La psicoterapia puede abarcar lo siguiente. Tenemos entonces la terapia individual, que se suele recurrir a la terapia cognitivo-conductual para que el paciente consiga ser capaz de solventar sus problemas, desarrollar habilidades de comunicación y controlar su impulsividad e ira. También tenemos la terapia familiar, que sirve para realizar ciertos cambios en el ambiente y las relaciones familiares, pues se deberán potenciar las conductas deseables y, por otro lado, eliminar aquellas que pueden estar manteniendo este comportamiento negativista y desafiante del paciente. Es importante mejorar la comunicación entre los diferentes miembros de la comunidad, así como la interacción entre ellos. Por último, se manejaría una terapia grupal, donde las terapias en grupos realizadas con otros niños con trastorno negativista desafiante pueden ser muy útiles para el desarrollo de habilidades personales y sociales adecuadas. El tratamiento farmacológico hace referencia en que en algunos casos la psicoterapia puede combinarse con el consumo de algunos medicamentos. Asimismo, este solo se recomienda cuando hay presencia de otros síntomas o trastornos como depresión, ansiedad o TDAH. Es importante tener en cuenta que con frecuencia el tratamiento dura varios meses o más. Es importante que se trate cualquier problema que ocurra al mismo tiempo, como un trastorno del aprendizaje, porque si no se le trata, esto puede generar o empeorar los síntomas del trastorno negativista desafiante. Por lo general no se administran los medicamentos solos para tratar el trastorno, a menos que el niño también padezca otro trastorno de salud mental. Si el niño también padece otros trastornos como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ansiedad o depresión, los medicamentos pueden ayudar a mejorar esos síntomas. Para los padres es importante tener un entrenamiento, tener una terapia de interacción padres e hijos, igualmente una terapia individual y familiar,
y ayudar a los niños a un entrenamiento para la solución de problemas cognitivos y el manejo de habilidades sociales. Muchas gracias por acompañarme a mirar este hermoso recorrido por el trastorno negativista desafiante.